Fíjense ustedes que, por ejemplo, si se retrasa alguien en contestar, los coordinadores rápido me contestan, para yo no pasar, por ejemplo, digo una pregunta y tengo que estar esperando que le dé la gana de contestar. Tiene que ser de inmediato. Ok, acuérdense de Laveran, que es ¿cómo es el médico que descubrió el plasmodio, ¿no? Laveran, ya. Fiebre, escalofrío y diaforesis. Estos mosquitos, el anófeles, se desarrollan en aguas negras, ¿ya? El paludismo, el concepto, o en la capa que vino por bañarse acá en el Ecuador, murió de malaria, pero por falcíparo, que es la peligrosa. Esta es la distribución epidemiológica, ya los sinónimos de malaria, el ciclo de vida, que ya, este es el pacientito que me hizo acordar lo que yo encontré en Milagro, un paciente que estaba diagnosticado por los internos como hepatitis viral. Yo lo examino y era un paisanito y digo, a ver, ¿cómo te llamas? Dice, José. A ver, digo, José, ¿cómo estás? ¿De dónde eres tú? De Loja, dice. Y ahí, ¿desde cuándo estás enfermo? Desde que llegué a Milagro. ¿Y para qué viniste a Milagro? Dice, a ayudarle a mi papá en la zafra. Ya, entonces ahí estaba el diagnóstico inicial. ¿Y qué nomás tiene? Me da la fiebre altísima, dice. Tengo chirinchos y tengo sudo como a tapa de olla. Entonces ahí estaba el diagnóstico. Reviso y lo reviso y toco un hígado grande. El chico estaba ictérico. Entonces rápidamente el paciente estaba en el paludismo formando el esquizonte tisular primario, o sea, en la esquizogonia tisular, hepática o preeritrocítica, ¿ya? Entonces tenía el hígado grande, ictérico, en esa condición, demasiado deshidratado, ¿no? Entonces yo le digo, cambien el diagnóstico porque ahí voy a pedir búsqueda de plasmodium en sangre periférica, ¿ya? Entonces hicieron la orden y después a los poco tiempo llegó el diagnóstico presencia de Plasmodium vivax, ¿ok? El mosquito que ya saben, ¿no? En la parte final del abdomen hacia arriba, anófeles, para abajo, Aedes aegypti, el terreno donde se desenvuelven y viven los anófeles. El ciclo de vida que se hace en el mosquito es un ciclo sexuado o esporogónico. Y el ciclo que se hace en el hombre es el ciclo esquizogónico, ¿ya? Es asexual. El esporogónico es sexual y el esquizogónico es asexual. El esquizogónico tiene dos fases. Una fase tisular, hepática o preeritrocítica y la fase eritrocítica. Ya. Acá está cómo es el ciclo que ya lo destacamos la clase pasada con detalles en inglés y español. Ya, acá viene lo que nos faltaba. Entonces, mire, acá vamos a estudiar la morfología precisa de lo que es el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Acuérdense ustedes que hay un Plasmodium vivax, un ovale, un malaria y el falciparum. El que tiene nuestro Ecuador es el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Ya, acuérdense ustedes que estas imágenes corresponden a la reproducción asexual esquizogónica que se hace en la sangre, o sea, a la eritrocítica, donde el merozoito que viene del esquizonte tisular primario en el hígado viene y penetra al glóbulo rojo. Penetra el glóbulo rojo. Entonces, penetrando el glóbulo rojo, entonces acá vamos primero con el vivax, ¿tá? Llegó Aguirre Castro Sonia, no llegó. Bueno, ahí tiene falta. Ya, entonces, al penetrar el merozoito al glóbulo rojo, entonces, penetra el glóbulo rojo y va a transformarse en el que está a la izquierda arriba, ¿no? Y va a transformarse en un trofosito. Ese trofosito tiene forma de anillo y grande. O sea que es un trofosito en anillo grande. Ahí la piedrita del anillo es el núcleo, el arito es el citoplasma y en el centro está la vacuola. ¿Ya? Como es un parásito que tiene un solo núcleo y hace esquizogonia, entonces pasamos al tercero, en que ahí está el siguiente que está abajo, es un trofosito en desarrollo, pero eso no. Como tiene el solo núcleo, empieza a partirse en 2, en 4, en 6, en 8, en 10,
Y entonces ya ese elemento no es trofocito, sino esquizonte. Ya, esquizonte de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 6 núcleos, de 8 núcleos, de 10 núcleos, de 12 núcleos. Llega a complementarse y se forma lo que se llama la mórula. La mórula se rompe, entonces esa ruptura de la mórula, esa ruptura del glóbulo rojo, esa destrucción del glóbulo rojo, ocurre cada 2 días. Entonces cada 2 días coincide con la fiebre, escalofrío y diaforesis que presenta el paciente. Queda 2 días sin novedad y al tercer día es que hace la fiebre, escalofrío y diaforesis que coincide con la ruptura del glóbulo rojo. ¿Ya? Entonces sigue la secuencia: trofozoito, esquizonte de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos, mórula, merozoitos. El trofozoito, esquizonte de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos, mórula y siguen los merozoitos. ¿Ya? Hasta cuando genéticamente aparecen unos elementos que vienen predestinados para tener una diferenciación sexual. ¿Ya? Entonces, el merozoito, en vez de meterse al glóbulo rojo, empieza a hipertrofiar el núcleo. Entonces, son los dos elementos que vemos abajo. El macrogametocito o gametocito femenino y el microgametocito, gametocito masculino. Entonces, el macrogametocito o gametocito masculino, femenino, ¿ya? Va a hipertrofiar el núcleo y se hipertrofian en forma compacta y brillante. Entonces, es un macrogametocito, gametocito femenino. Pero en cambio, el microgametocito, este que está abajo, también agranda el núcleo. Fíjense que es distinto al del trofozoito, agranda, pero en cambio es disperso y opaco. Entonces, esos elementos son los macro y microgametocitos. Ahora, si examinamos la sangre de un paciente con paludismo, con vivax, podemos encontrar el plasmodium vivax, trofozoito, esquizonte de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos, la mórula y los gametocitos, masculino y femenino, en plasmodium vivax. Acuérdense que Plasmodium vivax da una fiebre terciana porque cada 2 días se rompen los glóbulos rojos, pero benigna. ¿Ya? Ahora, del otro lado, del otro extremo está el Plasmodium falciparum. ¿Ya? Igual viene el merozoito, se mete en el glóbulo rojo, se introduce y entonces resulta el trofozoito. ¿Ya? Entonces el trofozoito tiene asimismo la forma de anillo, pero es pequeñito. Ocupa la sexta parte del glóbulo rojo, a diferencia del Plasmodium vivax, que ocupa la tercera parte. Asimismo tenemos la piedrita, el núcleo, el citoplasma alrededor y la vacuola central. ¿Ya? Ahora, en Plasmodium vivax, en Plasmodium falciparum, hay una variedad de trofozoitos. Esa que está, ahí hay dos anillos, ¿no? El que está bajito, nosotros vamos a ver un anillo, pero con 2 piedritas. ¿Ya? Entonces, ese anillo con 2, anillo sexto glóbulo rojo, sexta parte del glóbulo rojo con 2 piedritas, ese anillo corresponde a un trofozoito que se llama trofozoito en alterio, con H, alterio. ¿No? Es decir, que hay un trofozoito con 2 piedritas, 2 núcleos, el citoplasma y la vacuola. Y hay un tercer tipo de trofozoito en el Plasmodium falciparum, ese que está arriba, pegado al borde del glóbulo rojo. ¿Sí ven, no? Arriba. ¿Sí ven? ¿Qué fue? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces tenemos el trofozoito típico, sexta parte del glóbulo rojo, el trofozoito con 2 núcleos, que es el trofozoito en alterio, y arriba hay uno que sigue la dirección de la pared del glóbulo rojo. Entonces, ese trofozoito también es trofozoito, pero se llama trofozoito parabasal. Parabasal. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos los trofozoitos Plasmodium vivax, pero también hay esquizontes de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos, de 12 núcleos. ¿Ya? Y finalmente, en la secuencia de trofozoito esquizonte, mórula, trofozoito esquizonte mórula, trofocito esquizonte mórula, surgen asimismo esos elementos que ya vienen con diferenciación sexual y que se llaman gametocitos. Es distinto a los gametocitos del Plasmodium vivax porque estos tienen en forma de salchicha o perro caliente. ¿Sí ven? O semiluna. ¿Ya? Entonces, esos elementos no se parecen a los gametocitos de Plasmodium vivax ni a ningún elemento de Plasmodium, ni viva ni falciparum. Solo acá los gametocitos.
Ese gametocito es igualmente hipertrofia el núcleo. Si es compacto y brillante, entonces se trata de un macrogametocito o gametocito femenino. Y si en cambio hipertrofia el núcleo en forma disgregada el núcleo, grande pero disgregada y opaca, es el microgametocito o gametocito masculino. ¿Ya? Ahora, yo había dicho que en sangre periférica, nosotros en Plasmodium vivas vamos a ver trofozoito, esquizonte de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos, la mórula y los gametocitos. Pero acá en cambio el Plasmodium falciparum, ¿no? Tiene unas formas evolutivas que se quedan atrapadas en los capilares de los tejidos profundos. Por ejemplo, a nivel de riñón, a nivel del hígado, perdón, no, a nivel ¿cómo es? Del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, esos elementos que se quedan atrapados son los esquizontes. Ahora, en un paciente que tenga falciparum, normalmente en el examen que pedimos, vamos a ver trofozoito, anillo pequeño del sexto glóbulo rojo, trofocito en arterio y los parabasales. Y los gametocitos masculino y femenino en forma de salchicha. Los esquizontes no salen normalmente a sangre periférica, sino que se quedan atrapados en los capilares de los tejidos profundos. ¿Ya? ¿Ok? En vivas, trofozoito, esquizonte, mórula y gametocitos. En falciparum, trofozoito y gametocitos. Ahora, cuando un paciente que le hacen el examen de sangre, a ustedes le reportan esquizontes, ¿ya? Esquizonte, presencia de esquizontes de Plasmodium falciparum, ese paciente está grave y puede morirse, ¿ya? Está grave y puede morirse. O sea, normalmente no se va a presentar los esquizontes en la sangre periférica, sino que cuando hay esquizontes, ese paciente está en muy malas condiciones y puede morir por complicaciones renales o cerebrales. ¿Ya? Ok. Ahora, la vez pasada preguntaron en algún grupo si es que si tiene paludismo le puede dar gripe, tifoidea, le puede dar lo que sea. Pero hay un paciente que puede desarrollar una infección con trofozoitos de Plasmodium falciparum. En el glóbulo rojo, 2 trofozoitos de Plasmodium falciparum, ¿no? En un solo glóbulo rojo, 2 trofozoitos de Plasmodium falciparum. Entonces, en ese caso se habla de una infección que se llama infección múltiple. Es decir, que infección múltiple es una infección que se produce en el género Plasmodium cuando un glóbulo rojo, 2 glóbulos rojos parasitan perdón, cuando otro que empezamos con la misma vaina. Cuando en un trofozoito, 2 glóbulos rojos están parasitando ese glóbulo rojo. 2 trofozoitos parasitan el mismo glóbulo rojo. Entonces, si esos 2 trofozoitos son de Plasmodium falciparum, se llama infección múltiple. Pero un solo individuo, o sea, el hombre, un paciente, un huésped, puede estar parasitado por Plasmodium vivax y falciparum, ¿no? Y en todo caso, en el glóbulo rojo va a haber un trofocito de vivax y un trofocito de falciparum, o sea, un anillo grande y un anillo pequeño. En ese caso, el laboratorista le va a reportar presencia de infección mixta. Es decir, que hay trofozoitos de hay Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. ¿Ya? Si es que hay 2 trofocitos de falciparum, entonces en vivax no hay. En falciparum sí. Si hay 2 trofocitos en falciparum, en un glóbulo rojo, se llama infección múltiple. ¿Ya? ¿Sí está comprendido esto? Sí, doctor. Ya. Ahora, este parásito tiene que comer algo. Entonces, come el parásito, se alimenta de la hemoglobina, del hierro. ¿Ya? Así como se alimenta, él excreta el desecho del hierro que comió. Entonces,
Ese desecho del hierro que ingirió se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Gránulos de, ¿cómo es? De, pigmento malárico. Pigmento malárico. Ese pigmento malárico es negruzco y va a afectar, o sea, está presente en el glóbulo rojo. ¿No? Ese pigmento malárico es el producto de la ingestión del hierro, de la hemoglobina, del glóbulo rojo por parte del parásito. Desecha, así como nosotros orinamos y defecamos, entonces el parásito desecha ese pigmento negruzco, o sea, es una pigmentación negruzca que se llama pigmento malárico. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, el glóbulo rojo por la presencia del parásito sufre, entre comillas, sufre. O sea, un glóbulo rojo que tenga Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax esté afectado, entonces ese glóbulo rojo va a sufrir. Y entonces, como sufrimiento, como producto del sufrimiento del glóbulo rojo ante la presencia del parásito, hay una pigmentación rosácea, unos puntitos rosaditos, que en el vivax se llaman gránulos de Schuffner. S-H-U-F-F-E-R. Schuffner. S-H-U-F-F-N-E-R. Schuffner. ¿Ya? Que es un pigmento de color rosado. Y en el Plasmodium malariae se llama gránulos de Maurer. Maurer se escribe. Maurer o Maurer. ¿Ya? Entonces eso es por el resultado del sufrimiento del glóbulo rojo ante la presencia del parásito. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, sigamos. Aquí está otra vez la morfología. Ya hemos el del falciparum y el de vivax, ¿no? Aquí en el falciparum tenemos el trofocito pequeñito, sexta parte. En la segunda está el trofocito pequeñito, anillo pequeño y el parabasal. Y en la tercera fotografía arriba está el trofocito en núcleo en arteria. ¿Ya? Acá tenemos los esquizontes, que saben que esos esquizontes y la mórula están entrampados en los capilares del tejido y si está presente y el laboratorista nos reporta, es un caso grave. Y los gametocitos, que tienen forma de salchicha o semiluna. Macrogametocito o gametocito femenino y microgametocito o gametocito masculino. Ahora, del lado del vivax, ahí tenemos nosotros el anillo que ocupa la tercera parte del glóbulo rojo. Tenemos los esquizontes, tenemos la mórula y abajo están los gametocitos. Macrogametocito y microgametocito. Ahora, si ustedes pueden ver que ahí, por ejemplo, en la segunda fila hay un pigmentado negro, ¿no? Que está también presente en la tercera fila, en la segunda fila y en la última fila, unos gránulos, unos puntitos negros. Ese es el pigmento malárico. Y también, como si ustedes se dan cuenta con detalle, hay unos pigmentos rosados. Esos serían en vivas gránulos de Schuffner. Y en falciparum, que no se ve tan bien, son los gránulos de Maurer. ¿Ya? ¿Ok? Iván. Doctor, los gránulos negros dijo Maurer. No. Los gránulos negros es el pigmento malárico que es por comerse la hemoglobina, el hierro. Los gránulos de Schuffner, los gránulos de Schuffner y los gránulos de Maurer son los gránulos como sufrimiento de soportar el parásito. Gránulos de Schuffner es un pigmento rosáceo en el vivax y gránulos de Maurer igual rosáceo, pero se llama Maurer porque están en el falciparum. No se va a confundir. Gránulos negros, pigmentos negros es el pigmento malárico, que es el desecho de los parásitos al comerse la hemoglobina. Ellos se alimentan de hemoglobina y de hierro. Y el desecho es el pigmento malárico. ¿Ya?
¿Sí? Sí, doctor. Y aquí lo que está más bonito son los gametocitos abajo, a la derecha, ¿no? Ahí está gametocito hembra, o sea, el macrogametocito, y el microgametocito, el macho. ¿Ya? Ok. Acá ya viene ya la clínica, la parte clínica, ¿no? Ahí tenemos nosotros ya la enfermedad, el paludismo o malaria, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya. Y entonces eso tiene que tener un promedio, ¿cómo es? Un periodo de incubación. Entonces, fíjense ustedes, ven los números y el promedio de incubación es alrededor de 2 semanas. Más o menos. El falciparum de 11 a 14 y el vivas de 5 a 15. Ya, o sea, más o menos 2 semanas. Ya, ovale y malaria no nos interesa porque no hay aquí. Ya, características. Como ya les dije, la reproducción asexuada esquizogónica en la fase eritrocítica ocurre cada 2 días. O sea que el paciente presenta fiebre, escalofrío y diaforesis al tercer día. Entonces, el Vivax produce por esta razón una fiebre terciana pero benigna. Pero el falciparum, cada 2 días así mismo se presenta la fiebre, escalofrío y diaforesis, pero en cambio esa falciparum tiene características, se llama fiebre terciana maligna, porque se puede complicar o sea, porque hay afección del sistema nervioso y de los riñones, ¿ya? ¿Ok? De ovale y malaria no nos interesa. Ahora, ¿qué va a producir? Como yo les dije, el melocedito va a invadir al glóbulo rojo y entonces van a surgir los trofosoritos. Y entonces en cada terminación de la esquizogonia en el glóbulo rojo se va a destruir. Pero no se destruye uno o dos, sino que cientos de glóbulos rojos. ¿No? Si se rompen los glóbulos rojos, entonces se va a producir anemia. Entonces, esa anemia es una anemia hemolítica porque se produce en la sangre, explota el glóbulo rojo, es normocítica y normocrónica. Hemolítica, normocítica y normocrónica. Ahora, ¿por qué se produce esa anemia? Porque hay una destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Por los parásitos. Hay una destrucción en vaso de los eritrocitos parasitados. Ya, por eso es que el vaso se pone grande. Y también hay eritrocitos modificados por los parásitos. El Plasmodium viva agranda el glóbulo rojo, agranda. Y el Plasmodium falciparum lo achica, lo acorta. Entonces, como no tienen la morfología normal, entonces se producen atascados en las capilares y se produce la hemólisis, la destrucción de esos glóbulos rojos. ¿Ya? Esto es lo que acontece en la anemia. La malaria es una parasitosis típica anemizante. ¿Ya? Es la que más anemia produce. También produce anemia la uncinarias, Anquilostoma venal y Necator americano, porque cada parásito de estos va a tomar 0,5 ml de sangre al día. ¿Ya? Y otra que produce también anemia, pero no tan considerable, es el Trichuris trichuris. Pero la malaria es la que va a producirle el cuadro de anemia típica, una parasitosis anemizante. ¿Qué es lo que presenta el paciente? ¿No? Presenta cefalea, dolor de cabeza, cefalalgia, cefalea, dolor de cabeza. Hay la fiebre, pero no es la fiebre continua, sino la fiebre cada 2 días. Por eso es terciana benigna y terciana maligna. Hay dolor muscular, fatiga muscular, dolor muscular, o sea, mialgias. Hay dolor de espalda, ¿no? Hay dolor de espalda, el paciente se queja mucho de dolor de espalda
la piel está con sudorosa, hay el escalofrío, ¿ya? Puede aparecer tos seca, puede haber hígado, un hígado grande, perdón, puede haber vasos grandes, hígado grande, y en estómago se produce náuseas y vómitos, ¿ya? Ok. Ahora, un paciente le llega al consultorio con fiebre, pero esa fiebre ha sido manoseada por los ignorantes. Entonces, y aparte de eso que el paciente le exige al médico, ¿no? Si está con fiebre, que le baje al momento. Si está con tos, que le baje al momento. Si está con diarrea, que le suspenda la diarrea. Si está con vómito, que le suspenda. Eso no se puede hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, la fiebre, uno tiene que estudiar la curva febril y, por ejemplo, una fiebre en un niño que de un momento a otro sube a 40 es una fiebre viral general. Un paciente tiene fiebre y dolor de garganta, probablemente tenga pus en las amígdalas. Un paciente tiene fiebre y disuria, o sea, ardor al orinar, orina cada ratito, es una infección de vía urinaria. Un paciente ha perdido peso y presenta febrícula, fiebre, entonces es un paciente que puede estar con cáncer. Un paciente tiene tos de más de 4 semanas, fiebre, febrícula en la tarde, es un paciente con tuberculosis, entre otras cosas. Un paciente tiene fiebre, pero le trepa la fiebre y con dolores musculares, mialgias, artralgias, dolor retroorbicular, es un paciente que probablemente tenga dengue, ¿ya? Entonces ustedes tienen que hacer bien historia clínica y esquivarse de todo lo que los ignorantes le han recetado y entonces llegar al diagnóstico. Por ejemplo, el paciente tiene fiebre, escalofrío y diaforesis cada 2 días, procede del campo, procede de la periferia de la ciudad, entre otras cosas, y aparte de eso, está pálido, sudoroso, decaído, se puede desmayar, hay lipotimia, o sea, se cae en el suelo. ¿Ya? Entonces eso sospecha de que se trata de una malaria o paludismo. Oye, ya, ve. Eh, se puso así la pantalla. Ya, ahí está. Ya, ok. Entonces aquí está más o menos el cuadro de lo que es la malaria, ¿no? ¿Ya? La malaria es endémica, ¿no? Vivax falciparum, rural, en el ciclo selvático, ¿ya? Y acá dice cómo es la clínica, ¿no? Lo que yo le decía, escalofríos, proceden picos febriles, sudoración intensa, 48 horas. Plasmodium falciparum, aparte de la fiebre, escalofrío y diaforesis, puede producir alteración del estado de conciencia, ¿no? Puede producir coma, convulsiones, a repetición, ¿ya? Entre otras cosas. Por ejemplo, si yo interrogo a un paciente que no tiene nada, entonces le digo, ¿cómo te llamas? Dice, no. ¿De dónde eres? Dice, no. ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Dice, no. ¿Tu papá cómo se llama? ¿Tu mamá? Entonces es un estado que se llama estado de alerta. Alerta. Está orientado en tiempo y en espacio. Pero si yo le hago la misma pregunta y el paciente no me responde, está como borracho, entonces ese es un estado de conciencia que se conoce con el nombre de somnolencia. ¿Ya? Pero si sigue en somnolencia, pero en cambio yo le pregunto y me empieza a dar golpes, puntapiés, ¿no? A tirarse de la cama, entonces es ya un estado de conciencia que se conoce con el nombre de estupor. ¿Ya? O sea, alerta, orientado en tiempo y espacio, somnoliento y estupor. Pero si ya un paciente está atendido y no me contesta nada, entonces es un paciente comatoso. Y entonces allí yo le puedo apretar el pezón, ¿no? Y puede haber respuesta al dolor, o puedo apretarle aquí en la apófisis mastoide duro, y entonces hay respuesta al dolor. Le puedo comprimir apenas el globo ocular y hay respuesta al dolor. Le puedo, maniobrar de arriba abajo el esternón y hay dolor, o puedo pegarle un pingazo, si es que es un hombre, en el testículo y hay dolor. Entonces, si un paciente que está postrado
no puede decir nada, pero responde al dolor, es un coma superficial. Pero si el paciente no responde a nada, y así yo le tire 2, 3, 4 pingazos en el testículo, le apriete el pezón, no responde al dolor, es un coma profundo. Ya, entonces estos pacientes de Plasmodium falciparum tienen trastornos, alteraciones de la conciencia, tipo coma, convulsiones a repetición, ¿no? Es lo que se manifiesta en este proceso que se llama paludismo o fiebre terciana maligna. Ahora, las complicaciones, ¿no? Como ya le dije, en el, cómo es la malaria cerebral, el coma se produce en el Plasmodium falciparum. Frecuente en niños, hay depresión en niños desnutridos e inmunológicamente susceptibles. Aparte de la fiebre escalofríos forenses, también puede haber náusea, vómito y diarrea. Entonces, en este caso, la malaria tiene síntomas gastrointestinales. ¿Ya? Ahora hay choque, ¿no? Con insuficiencia suprarrenal, ese es por Plasmodium falciparum. ¿Ya? Hay insuficiencia renal aguda, ¿no? Edema pulmonar, entonces eso es por paludismo por falciparum. Y cosa importante es considerar la malaria en el embarazo, ¿no? Es uno de los agentes biológicos que yo les dije que vulnera la circulación materno-fetal, ¿no? La circulación materno-fetal, y entonces puede pasar y producir la malaria congénita, ¿ya? Entonces eso es importante conocerlo. Toxoplasma, Plasmodium, Trypanosoma cruzi, mucinarias, y en los animales domésticos, el toxocaria, hay transmisión congénita. Ya. Vamos al diagnóstico. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? No, doctor, todo claro. Diagnóstico de malaria. Entonces, viene el paciente al consultorio, entonces usted lo ve de pie a cabeza y dice que tiene fiebre, escalofríos y suda como tapa de ocho. ¿Ya? ¿De dónde es? Del campo. ¿O de dónde es? De la periferia de la ciudad. Entonces, lo que tiene que hacer usted es un diagnóstico de malaria. Como está con la parasitemia, entonces usted pide un examen de sangre, pero el frotis sanguíneo o la gota gruesa. Ningún otro examen más pide, sino que hay unos exámenes, pero que están desde el punto de vista académico. Ahí no se pide nada más que frotis sanguíneo y gota gruesa para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Ok. Entonces, el paciente viene, hacen el diagnóstico clínico, van al laboratorio, pero hacen solamente el parasitológico. No hacen inmunológico ni peor molecular. El diagnóstico parasitológico. En el diagnóstico parasitológico, nosotros vamos a hacer o frotis sanguíneo con sangre periférica en inclinación de 45 grados o la gota gruesa. El resto no. Ya. Ahí tenemos diagnóstico de malaria, exámenes de laboratorio, gota gruesa y el extendido. Ahí están las dos preparaciones. Reacción de ELISA, ADN y ARN no se hace. Pero tienen que saber que se hacen en otros centros especializados. Ahí está tomando de sangre periférica, ya lo saben ustedes. Asepsia, el pinchado del dedo, la segunda gota, la cogen, la primera no, la segunda, y hacen la toma de muestra de sangre periférica. Y ahí tenemos las dos preparaciones. Con inclinación de 45 grados, el frotis sanguíneo y la gotita gruesa, que se le pone unas cuantas gotas de sustancia hemolítica que va a destruir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y deja al descubierto solo los parásitos. Estas dos preparaciones ya hechas se las tiñe con ray o guiencia y se busca los elementos que ya hemos mencionado en la sangre. Tratan de buscar la mayor campos posible, ¿no? De arriba a abajo, de abajo a arriba, de arriba a abajo, de abajo a arriba, o si no, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, la mayor cantidad de campos posible y reporta.
Ya. Ahora, recibiste un reporte de Plasmodium vivax, una cruz. ¿Qué significa eso? Un parásito por campo. Eso tiene que aprenderse, ¿ya? Si dice, por ejemplo, ¿cómo es? Presencia de Plasmodium vivax, una cruz, eso quiere decir que un solo parásito ha sido encontrado en el campo microscópico, ¿no? Ahora, si dice presencia de Plasmodium vivax, dos cruces, eso quiere decir que han encontrado desde 2 a 20. Fíjense, está facilito. Una cruz y 2 a 20 por campo. Si dice 3 cruces, ya no va a ser 20, sino 21, hasta 200 parásitos por campo. Y si dice 4 cruces, incontables parásitos por campo. ¿Ya? Eso tienen que tener, porque le reportan y presencia de Plasmodium vivax una cruz. ¿Usted qué hace? Presencia de Plasmodium vivax 3 cruces. Presencia de Plasmodium vivax 4 cruces. Entonces tienen que saber que una cruz es 1 por campo. 2 cruces de 2 a 20. 3 cruces de 21 a 200. Incontables 4 cruces. ¿Ya? Ahí vamos a ver la malaria con signos de peligro. O sea, esto más o menos corresponde a falciparum con los pacientes que se agravan, ¿no? Se agravan. A ver, Ulcuango lee. Malaria con signos de peligro. Deshidratación grave. Signos de deshidratación grave. Ojos hundidos, lloras sin lágrimas, pérdida de Más pausado. turgencia Espérate, de más piel. pausado. Espérate, más pausado. Vuelve a empezar. Malaria con signos de peligro. Signos de deshidratación grave. Ojos hundidos. Lloras sin lágrimas. Pérdida de turgencia de piel. Signo de pliegue abdominal positivo, más de 2 segundos. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya. Ese paciente está deshidratado. Por ejemplo, en algunos casos de malaria hay una deshidratación grave. Entonces usted viene al paciente y le ve que los ojos están hundidos. ¿Ya? Llora, o sea, dice, doctor, estoy mal, ayúdeme, sálveme. Entonces no hay lágrimas. Signo de deshidratación grave. Ustedes cogen la piel y la hacen en esta forma, ¿no? Si es que está normal, enseguida se me repone. Pero si está deshidratado, se queda ahí el pliegue durante el tiempo. Eso lo pueden hacer en extremidades o en el abdomen. Eso se llama signo de pliegue. Si hay signo de pliegue, es una deshidratación grave que va a complicar la malaria. ¿Ya? Ahora sigue el cuadro. Alteración. Alteración en la eliminación urinaria. Eliminación escasa de orina o ausencia total de orina. Oliguria o anuria. Orina muy oscura. Llenado capilar lento mayor a 3 segundos. Ya. Entonces acá viene, ¿no? Ya está deshidratado grave. Entonces, una persona que está en deshidratación grave no orina, porque el organismo es sabio y economiza la ejerción de orina. Entonces ese paciente va a orinar poquito, que se llama oliguria, o no va a orinar. Entonces eso se llama anuria. ¿Ya? Entonces, hay esta alteración de la orina, ¿no? Ahora, la orina normal, la orina de ustedes, ahora que van a orinar, tienes el chorro y la orina es amarillo clarita. Pero si no toman agua durante cierto tiempo, o tienen fiebre, o está con diarrea, o tienen náuseas y vómito, entonces la orina va a ser oscura como la cola manzana o Coca-Cola. Ya, entonces ahí ustedes van a ver que la orina es oscura, ¿ya? Y aparte de eso, buscan el llenado capilar, apretan la uña y sacan, y entonces en el normal hay un llenado rápido capilar. Pero acá en este tipo de paciente hay un llenado lento, ¿ya? A ver, ya, gracias, Ulcuango. A ver, Freire, léeme nuevamente. Sí, doctor. Freire. Sí, malaria con signos de peligro. Signos de deshidratación grave.
ojos hundidos, llora sin lágrimas, pérdida de turgencia de la piel. Sería un signo de pliegue abdominal positivo más de 2 segundos. Alteración en la eliminación escasa de orina o ausencia total de orina, que podría ser oliguria o anuria. Orina Ya, muy oliguria, oscura, ya, sigue. orina muy En general, oscura, llenado capilar lento de mayor de 3 segundos. ya, entonces ahí, si es que orina poquito, oliguria. Y si ya no orina, anuria, ¿ya? Y la orina, ¿cómo es? El color es amarilla clara en normal y oscura, cargada, como dice la gente, en orina, como es en deshidratación, ¿no? ¿Ok? Ahora, acá viene lo bueno. Malaria con signos de peligro, pero ya eso es el reporte de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, hay por ejemplo, mandamos a buscar el plasmodium en sangre periférica y me reporta 4 cruces. 4 cruces. Digo, no ha de ser verdad, mándale a hacer otro 4 cruces. Ya entonces es decir que hay una hiperparasitemia, ¿no? Hiperparasitemia. Entonces, esas hiperparasitemias se pueden complicar porque pueden ser, generalmente son de Plasmodium falciparum, que es el que se complica y produce la muerte, porque hace una forma cerebral y una forma renal del paludismo, ¿no? Una hiperparasitemia puede ser mayor a 50.000 formas por campo, de Plasmodium falciparum o en malaria mixta con Plasmodium vivax, ¿ya? Ahora, como yo les decía hace un rato, al hablar de la forma evolutiva, aparecen los esquizontes en sangre, sobre todo de falciparum. Los esquizontes de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 núcleos se quedan atrapados en los capilares de los tejidos y entonces en esos capilares se quedan y no circulan. Pero si empiezan a circular, por ejemplo, dicen, ¿cómo es? Presencia de Plasmodium falciparum, 4 cruces y presencia de esquizontes en sangre periférica. Ese caso probablemente sea mortal, ¿no? En esquizontemia es la presencia de uno o más esquizontes de Plasmodium falciparum en la gota gruesa. O sea, aparecen esos elementos no pueden salir a sangre periférica porque se quedan en capilares de tejido. Pero si salen, es un signo de malignidad, que el paciente se va a complicar o puede morir. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, hacen un diagnóstico clínico mal hecho, y entonces puede ser que pidan Plasmodium, pero no encuentran Plasmodium. No encuentran Plasmodium. En Plasmodium rápido se encuentra Plasmodium. Entonces dice, no hay elementos de Plasmodium. Entonces, generalmente la gente que no sabe, que son la mayoría, ponen ahí, resultado, Plasmodium negativo, malaria negativo. Aquí la única persona que sabe contestar, al menos yo el que yo conozco, es el laboratorista de la clínica Kennedy, que es el doctor Walter Arrega Fiallo. Entonces él pone acá como está ahí la respuesta. No se ha encontrado hematozoario de Laveran, recordando a Laveran, que fue el que descubrió el plasmodium. Entonces esa es la forma correcta. Así como se acuerdan que yo le dije, no se han encontrado huevos del mito ni quiste de parásitos, de protozoarios. Acá es, no se ha encontrado hematozoario de Laveran. Que el parásito plasmodium que está en sangre y como es un protozoario, entonces hematozoario de Laveran descubrió. Eso no se van a olvidar. ¿Ya? Y finalmente el día 25 de abril, que es el Día Mundial contra la Malaria. Repito esto que es importante, ¿ves? Ya, una cruz, un parásito. 2 cruces, 2 a 20. 3 cruces, 21 a 200. Y 4 cruces, incontables. Si le resultan incontables, ¿no? Si hay Plasmodium falciparum, 4 cruces, o sea, una cantidad de parásitos, pero le dice que hay presencia de esquizontes de Plasmodium falciparum, ese es un señor caso que se va a complicar y puede que se muera el paciente. Ya, preguntas sobre el tema. Terminando esto, seguimos con toxoplasma.
Así que para mañana tienen ustedes, ¿no? Sí, doctor, Ya, mañana. entonces, Sí, doctor, mañana. toxoplasma, mañana ya vemos. Ya, a ver, preguntas. Porque este capítulo es por demás interesante. Como yo lo doy, es una maravilla. ¿Ya? A ver, ¿qué fue? A ver, dime. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Cómo? No te escucho. No te escucho. No escucho. Ahí sí. Dime. O sea, tiene una evolución benigna, ¿no? Sí, o sea, el Plasmodium vivax generalmente es un Plasmodium que cursa con cierta benignidad, ¿no? Cierta benignidad. Pero el Plasmodium falciparum es el que da más problemas, ¿no? Más problemas, sí. El Plasmodium falciparum es el que produce el Plasmodium, como es cerebral, ¿no? Con lo que ya he dicho en la parte sintomatológica, sobre todo la alteración del estado de conciencia, ¿no? El Plasmodium falciparum es el que produce una manifestación clínica severa e incluso es el que hace la resistencia a a los antipalúdicos que usan, ¿no? Porque el tratamiento de paludismo se trabaja con cloroquina, 4 inicialmente, 4 tabletas, 3 a las 24 horas y 3 a las 48 horas. Pero eso es una droga, la cloroquina, que va a actuar a nivel de la sangre. Pero acuérdense ustedes que este parásito hace un ciclo tisular hepático y entonces para eso se tiene que dar 2 medicamentos. El otro es la primaquina, que va a matar las formas, especialmente los hematozoitos del hígado. Entonces la cloroquina es el Aralen, ¿no? Entonces se dan 4 tabletas inicialmente, 3 a las 24 y 3 a las 48 horas. Y la primaquina es el neoquipenil, que se dan para los adultos 15 miligramos, una grajea por 15 días, y para los niños 7 miligramos, una grajea por 15 días. Sí. O sea, siempre la benignidad cursa con el Vivax, ¿no? Y el que tiene mala evolución es el falciparum. Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué fue? Tiene que hacer preguntas porque yo hablo maravilla, hermano. Por ejemplo, ayer yo di la clase al 6, yo le estoy que lo alabo al 6, hermano. Hay una sola pregunta, hermano, de enfermedad de Chagas. Jamás. ¿Qué? O sea, mira, el ser humano, Doctor, yo tengo una pregunta. el ser humano tiene que mantener siempre en meseta, ni abajo ni muy arriba, ¿ya? O sea, pueden decir que es el primer día de clase, que están cansados, que por acá, que por... Mentira, hermano. Yo, mira, mi estado de ánimo es el mismo, ustedes ven. Yo no vengo un día, ¡ay!, a la clase, sino que la doy exactamente con las diapositivas y tratando de contestarles a las preguntas que ustedes hacen de acuerdo al tercer semestre que están, ¿no? A ver, si me decías. Sí, doctor, mire, por ejemplo, yo vivo en una isla en la provincia de Esmeraldas y aquí Ya, la mayoría de las personas trabajan en el campo, ya, cosechan coco y caña y esas cosas. Y por ya. ejemplo, hay personas que les ha dado paludismo más de 2 y hasta 3 veces. Entonces, como nosotros tenemos Ahí están los una hipnozoitos. memoria Mira, inmunológica, mija. Mira, hija, no. Ahí están los hipnozoitos, pues. Generalmente puede ser maltratado, maltratada. O sea, no le dieron una droga que actúa a nivel tisular, que es la primaquina. Entonces ahí lo friegan. Sí. Ya viste. Ahora, hay un tratamiento. ¿Qué apellido tiene, niña? Betancourt. Ya, ok. Mira, hay un tratamiento que se lo hace preventivo, incluso preventivo.
Por ejemplo, yo voy a una zona endémica ¿cómo es? Supongamos me han dado una beca al África. Entonces, como voy a hacer un viaje al África por 15 días, entonces hay un tratamiento que se hace días antes de viajar a la zona endémica, durante el transcurso de la zona endémica y después que llego yo de la zona endémica. ¿Ya? Entonces ahí se da, por ejemplo, hay un medicamento combinado que se llama Fansidar. Entonces el Fansidar lo toma una semana antes de irse el viaje, estando allá, si dura un viaje de una semana o 2 semanas, y después que viene también otros días. ¿Ya? Para que ustedes tengan idea que este paludismo, el paludismo acá es severo. Betancur me diste, ¿no? Sí, doctor. Betancur, ¿no? Ya, entonces te ponemos. Estaba interesante la pregunta. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mire, tienen que hacer preguntas y venir leyendo, porque si no hacen preguntas, yo estoy, insisto, preguntas, pero por ejemplo ahí esta niña Betancourt ya tiene 10. Bernabé preguntó y tiene 10. Acá tiene este joven Varela preguntó y tiene 10. Pero tiene que ser una pregunta calificada, ¿ya? Una pregunta calificada, o sea, que valga la pena. Todas las preguntas no son tontas, pero tienen que valer la pena, pues sí, ¿ya? A ver, última vez, ¿hacen alguna pregunta para yo tomarles en cuenta? Doctor, había leído que, bueno, en el caso de malaria, un hallazgo frecuente sería la ictericia. Ya quería preguntarle, como digamos, si se presenta este cuadro, podría haber un aumento importante de bilirrubinas. Ya, No, pues hija, ya te explicas por el ciclo evolutivo. Viene la hembra del esporozoito, le pica, hace la picadura, deposita el esporozoito circula por la sangre como Pedro en su casa hasta cuando aparecen las defensas, lo persigue y se mete al hígado. Y en el hígado se mete al hepatocito, no uno ni dos, sino que es cantidades de esporozoitos. Y en el hígado, en el hepatocito, va a ser una reproducción asexuada en base a la esquizogonia y produce el esquizonte tisular primario, que se rompe y salen los merococitos hacia la sangre y van a invadir los glóbulos rojos. Entonces está la destrucción que se produce una especie de edema, inflamación de toda la glándula hepática y entonces se produce la hepatomegalia dolorosa y como hay una retención de bilirrubina, el paciente presenta un cuadro ictérico que se lo puede notar rápidamente acá al hacerle bajar el ojo, la esclera está amarilla, ¿ya? Ahora, como se retiene la hemoglobina, perdón, la bilirrubina, entonces también se eleva la bilirrubina, pero la bilirrubina, en este caso la conjugada, porque hay la conjugada y no conjugada, ¿ya? A ver, dígame. No, nada, doctor. O sea, le quería preguntar, entonces, con el aumento de la bilirrubina, ¿verdad? Entonces podría haber disfunción hepática. No, pues hay difusión hepática porque la bilirrubina queda retenida y entonces aparece, ¿cómo es los tenores de bilirrubina elevados? Ya, más la destrucción de los glóbulos rojos por la acción del parásito, que se produce también una hemólisis, la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, aparte de producir anemia, también hay explosión, se destruyen los glóbulos rojos, ¿ya? Y es por eso que el paciente presenta la hepatomegalia, y como hay destrucción y depósito de esos glóbulos rojos que están destruidos a nivel del hígado, del vaso, también hay crecimiento del vaso. Normalmente, cuando yo les di examen físico, les dije yo que tienen que hacer los tiempos para examinar el abdomen y entonces ver si aquí hay aumento del hígado o aumento del vaso. Normalmente en un adulto no se debe palpar ni hígado ni vaso. En niños sí se puede palpar una puntita de vaso o una puntita de hígado, ¿ya? Pero en adultos no, ¿ya?
Ok, bueno, Listo. entonces si que no hay ninguna novedad, entonces mañana nos vemos. Acuérdense que mañana yo les hago una pregunta suavecita, o sea, elemental, para poder calificar la lección oral. ¿Ya? Entonces se repasan sobre todo los últimos capítulos, ya, Leishmania, Trypanosoma cruzi y el paludismo. A ver, sí, pues, Leishmania, o sea, Leishmania tegumentaria americana, enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana y este capítulo de paludismo. Pero son preguntas súper elementales. ¿Ok? Ya, conversamos y nos vemos mañana.